El abuso emocional puede manifestarse en cualquier tipo de relación y de múltiples formas. En algunas ocasiones no se presenta de manera escandalosa y evidente, sino muy silenciosa y casi imperceptible. Este es el caso del gaslighting, que puede hacerte desconfiar de ti, de lo que piensas y hasta de cómo entiendes tu realidad. Acompáñanos junto a Sarah Singh a adentrarnos en gaslighting, la manipulación silenciosa. Women's Talk. Gaslighting, ghosting y responsabilidad afectiva. Gracias, Sara, por una vez más engalanarnos con tu presencia, porque siempre salimos muy nutridas cuando tú vienes aquí. No, gracias a ti por tu invitación. Tú sabes que a mí me encanta venir y conversar acerca de estos temas. Sí, claro que sí. Y de verdad que el tema de hoy es un tema que a mí particularmente me causa mucho deseo de entender un poco más de este tipo de conductas, porque veo que se están dando mucho en la actualidad. Y si yo lo pongo como un factor referenciador, hace unos años atrás, realmente, por lo menos para mí, era algo muy inusual. Y no sé si serán los tiempos, no sé si es que hemos cambiado realmente como colectivo. Y entonces por eso tengo un montón de preguntas que hacerte. Para que las personas puedan comenzar como a aterrizar, ¿a qué podemos llamar realmente gaslighting? Mira, con eso que tú me estabas comentando de si es algo que tiene que ver con la época o con los tiempos, realmente desde mi percepción, esto ha existido desde siempre. Ahora le podemos poner un nombre, ahora lo conocemos, ahora podemos ver cómo se ve, lo podemos identificar. Entonces, más allá de que si es algo que surge ahora, es más bien, es algo que ahora lo estamos hablando, ahora se está conociendo. Bueno, desde hace ya un tiempito se está hablando acerca de ambos temas, tanto del ghosting como del gaslighting. ¿Ya? Entonces, buenísimo que existan espacios como este, ¿verdad? Donde podamos conversar y hablar acerca de estos temas y que las personas puedan, pues, conocer y poder identificar para poder entonces accionar. Entonces, siguiendo con tu próxima pregunta, el gaslighting es un tipo de manipulación emocional, es un tipo de abuso psicológico, donde la persona que está haciendo el gaslighting pues tiene como objetivo hacer que la otra persona, el que lo está recibiendo, la que lo está recibiendo, dude acerca de su realidad, dude acerca de su percepción, acerca de su interpretación de las cosas. Y es algo progresivo que va como evolucionando a través del tiempo y eventualmente la persona que está bajo este tipo de abuso psicológico pues empieza a sentir mucha inseguridad acerca de lo que siente, de lo que piensa, de lo que hace, mucha desconfianza sobre sí misma y llega un punto incluso de pensar como de que se está volviendo loca o loco. Esa es como la impresión. Entonces, como dije anteriormente, es un tipo de manipulación, es un tipo de abuso y afecta bastante la salud mental dentro de las personas. Claro. ¿Cómo logra una persona hacer creer a otra persona que las cosas que dice o las cosas que vive no son reales? ¿Cómo una persona puede tener tanto poder y tanta influencia como para hacerte realmente dudar de la manifestación de tu realidad? Mira, dijiste una palabra clave, poder. Específicamente, el tipo de dinámica o de orden jerárquico en relaciones donde existe el gaslighting o cualquier otro tipo de manipulación es que una persona que tiene cierto poder, ¿verdad?, por encima de otra. Entonces, ¿cómo eso se hace? A través de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú y yo vamos al cine. Exacto. Y que al salir del cine estamos comentando acerca de la película. Y tú me dices que a ti te encantó la película y yo te digo que para mí estuvo horrible. Y luego nos juntamos con unas amigas. Y hay una amiga que dice que también vio la película y que le encantó. Y yo digo, ay sí, a mí también me encantó, pero yo te dije que eso estuvo horrible. Exactamente. Y tú me dices, pero tú me habías comentado que no te había gustado. Y yo te digo, ¿yo te dije eso? Claro que no, yo no te lo dije. Y tú, claro que sí, tú me lo comentaste cuando salimos de la película. Y yo te digo, tú te lo estás inventando. Ah, no, señores, miren, ellas siempre se inventan este tipo de cosas, no sé qué. Entonces,
ese tipo de sugestiones, ese tipo de comentarios, incluso hasta preguntas, el negar las acciones que ya previamente yo dije o yo hice, pues puede confundir bastante. Claro. Ya, entonces si es una persona que, por ejemplo, ya de por sí desconfía de sí misma, tiene ciertas inseguridades, tiene baja autoestima, pues le va a afectar de cierta manera porque no tiene los recursos como para poder afrontar esta situación. Pero por el otro lado, digamos que una persona con una autoestima sana y que sí tiene los recursos, puede lidiar con la situación, pero no quiere decir que no le vaya a afectar, porque igual sí también le puede afectar. Claro, claro, claro. Yo quisiera poder entender, realmente es bien complejo como ese tipo de escenario donde una persona influyente, digamos, como que tu factor de referencia logre hacerte realmente dudar de la realidad, pero lo que me surge es pensar, ¿esto es intencionado? Las personas que hacen gaslighting a otras personas, ¿lo hacen por un motivo en particular? ¿Qué se mueve detrás de eso? Mira, hay veces que la persona tiene completa conciencia de que está manipulando y de que está haciendo eso. Pero hay otras veces que se hace de forma inconsciente, que la persona no sabe que lo que está haciendo es gaslighting y quizás el objetivo no es maltratar a la otra persona, pero eso no quiere decir que no sea maltrato. Sigue siendo maltrato, sigue siendo abuso, sigue poniendo en tela de juicio la interpretación, las ideas, las emociones de la otra persona. Entonces sí, hay veces que se hace de forma consciente y hay veces que se hace de manera inconsciente. Ahora, ¿qué hay detrás de la conducta del gaslighting en la persona que lo está haciendo, que lo está ejecutando? Mira, el gaslighting tiene como objetivo que la persona dude de su realidad para la conveniencia de la persona que lo está haciendo. Bien, entonces, al final, si yo constantemente estoy dudando de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo estoy observando, porque yo necesito una persona externa que me valide, depender de la otra persona. Y precisamente eso es lo que hacen las dinámicas donde hay una jerarquía, ¿verdad?, desproporcionada. Y más cuando hablamos de dinámicas donde lo sano, por ejemplo, en dinámicas de pares, donde lo sano es que no exista una persona constantemente por encima de otra. Exacto. Entonces, lo que hay detrás es un objetivo de que tú dependas de mí, de yo sentir poder, de yo sentir que yo tengo el control, de básicamente tu salud mental. Y aunque no siempre esto se hace de forma consciente, ¿verdad? Hay veces que se hace de forma inconsciente y que de verdad yo no sé lo que yo estoy haciendo ni que eso tiene ninguna repercusión, sigue siendo algo que es importante identificar para poder trabajarlo y abordarlo, porque sigue siendo abuso, sigue siendo maltrato. Claro, y aunque no se esté haciendo de una forma plenamente consciente, con ese tipo de actitudes realmente no son bien intencionadas, porque algo está ahí que no está saliendo de una forma coherente. Claro. El ghosting, Sara, ¿qué es y cuáles son las diferencias más marcadas referente al gaslighting? Como dos conductas problemáticas ambas. El ghosting es cuando existe algún tipo de relación, cualquier tipo, puede ser de pareja, amistad, familiar, una relación laboral, la relación que sea, existe y de repente hay una de las dos personas o hay una persona dentro del grupo, porque puede ser que sea un grupo, que desaparece sin decir absolutamente nada. Sin dar ningún tipo de explicación, sin avisar, sin hacer absolutamente nada. Entonces, es una conducta que es problemática, como tú estabas mencionando, porque las personas que se quedan, ¿verdad?, que visualizan, que están, que perciben esa retirada de la otra persona, pues realmente se quedan en el aire, como que no entiendo qué pasó, ¿será que yo hice algo? ¿Será que yo ocasioné esto? ¿Hubo algún problema que yo no vi? Que no tiene algún tipo de solución. Entonces esa persona se queda como que, bueno, pero ¿qué yo hice? Claro. No hay una comunicación clara, tú realmente no puedes entender qué es realmente lo que está pasando detrás de eso. Y en eso me surge preguntarte, siendo así, ¿qué es peor? ¿El rechazo puro y simple o hacer ghosting? Cuando tú me hablas de rechazo es comunicar mira, no, y por la razón que sea y ya. No voy a participar más de este grupo, no voy a participar más de este encuentro, mira, no voy a trabajar más de empresa, mira, no voy a continuar la relación contigo. Y a partir de ahí ya tú haces un corte y digamos como que haces un rechazo de forma consciente. Claro. Pero
el ghosting, frente a eso, ¿cuál de las dos dinámicas se consideran más sanas? ¿Cuáles recomendarías tú abordar? ¿Cuáles serían más responsables, digamos, de manera efectiva? Claro, lo más sano siempre va a ser comunicar lo que yo siento, lo que yo pienso y accionar coherentemente en base a lo que yo siento y a lo que yo pienso. Ya, eso siempre va a ser lo más sano. Que ese no, que ese ya no quiero, que ese no me interesa, ¿puede herir a la otra persona? Claro que sí. Pero el ghosting también. Entonces, muchas veces el ghosting viene porque no quiero enfrentar esta situación y me desaparezco para no tener que lidiar con las consecuencias o con la conversación o con lo que sea que vaya a pasar si lo enfrento. ¿Ya? Entonces, lo sano siempre va a ser presentarme, show up, presentarme, ¿verdad? Y ser honesta u honesto con la situación y hablar desde lo que yo siento, desde lo que yo pienso, independientemente de, con la mayor asertividad posible. Al final el ghosting no es la solución saludable. Claro, sí, eso yo veo. Yo entiendo que si tú haces ghosting es porque realmente estás evitando el conflicto. Tú estás evitando tener una conversación que pueda resultarte incómoda. Y la gente muchas veces lo valida eso con yo le traté de explicar, pero es una persona que no entiende, pero también hay que ver desde tu lado, fuiste lo suficientemente claro en esa comunicación de lo que realmente tú estabas esperando, cuáles expectativas tú tenías, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre gaslighting y otros tipos de manipulación? ¿Qué es lo que lo hace tan especial para que en estos tiempos estemos tratando de tener más información de esta conducta en específico? Mira, lo que lo hace así como especial es que es una manipulación muy sutil, muy sutil. O sea, si la persona no sabe lo que es y nunca ha escuchado del tema, es muy probable que caiga muy fácil dentro de este tipo de manipulación. Porque hay otro tipo de manipulaciones, como ejercer control sobre la persona, chantajear en el sentido de que si tú haces esto, pues entonces tal cosa. Y eso es algo muy obvio para muchos. Sin embargo, el gaslighting, por el contrario, es como muy sutil, muy por debajo, muy progresivo. Y realmente uno no siente en primera instancia que lo están manipulando. Entonces, esa es como la diferencia más marcada. Aparte de que este tipo de manipulación en específico pone en tela de juicio, como te había comentado anteriormente, mi realidad, la realidad de las personas. Entonces, si constantemente mi realidad se encuentra en una trivia o en un juego, pues, ¿qué realmente yo estoy pensando? ¿Qué realmente es lo que está sucediendo? ¿Dónde realmente yo estoy ubicada? ¿Y cuál es mi posición? Claro. ¿Qué tipo de relaciones suelen ser más usuales? ¿En cuáles tipos de dinámicas se dan más? Tanto el ghosting como el gaslighting. ¿Tienen alguna dinámica en especial o algún tipo de relaciones, ya sea familia, pareja, trabajo, que se suelan dar más estas conductas? Mira, se da en todo tipo de dinámicas, se puede ver en todo tipo de dinámica. Ahora, bajo mi experiencia, el ghosting lo suelo ver muchísimo en relaciones de pareja. Y no necesariamente relaciones como formales. Consumadas, exactamente, sino como que relaciones que están iniciando. Y es lo que te quería mencionar anteriormente acerca del ghosting, que aparte de un tema de evitar conflicto, también puede ser un tema de creencias limitantes, en el sentido de que, bueno, si ya yo te dije que sí, y ya yo empecé a hablar contigo, pues entonces yo no me siento merecedor o merecedora de cambiar esa opinión. Y como no sé, entonces yo lo que hago es retirarme. Sí, hay un sentido de no quiero conflicto y lo estoy evitando, pero también qué tan merecedor o merecedora yo me siento de cambiar de opinión. Porque una persona que se siente merecedora de, bueno, sí, yo puedo cambiar de opinión, yo puedo iniciar a hablar contigo, a ver qué tal, y conociéndote me doy cuenta de que realmente no, yo puedo cambiar de opinión. Y si yo me siento merecedora, pues lo comunico, mira, en verdad, viendo, etcétera. Ahora, si no me siento merecedora, si siento que eso no es una opción disponible para mí, pues probablemente, como no está disponible para mí y no tengo los recursos para hacerle frente,
pues lo que voy a hacer es que me voy a ir sin decir absolutamente nada. Obviamente esto no es una justificación, pero también como buscarle el detrás de cámara a nivel cognitivo de qué pudiera estar pasando por la mente de esa persona, tú sabes, porque no necesariamente es algo que la persona lo quiera hacer por mal, sino que quizás no tiene a nivel cognitivo, exacto, las herramientas como para poder lidiar con esta situación. Entonces, tú me hacías la pregunta que me fui y me desvié. No, ¿en cuáles dinámicas es más usual tú encontrarte tanto con gaslighting como con ghosting? Perfecto. Entonces, con el ghosting, lo que yo más he visto son en relaciones así que están iniciando. Perfecto. Entonces, el gaslighting lo he visto mucho en dinámicas familiares y lo he visto muchísimo en temas también de familia, pero dentro de pareja. Son los lugares donde yo más lo he visto. Sí se puede dar un ambiente laboral, claro que sí, pero en los lugares donde, bajo mi experiencia como paciente, como persona, como terapeuta, esos es los lugares y las dinámicas donde más lo he visto como suceder, exactamente. Pero así como me hablas del ghosting, entonces yo puedo entender que cuando hay ese caso, se está afectando, hay una afectación tanto en la persona que lo está haciendo, la persona que lo está ejerciendo de manera activa, como el que está recibiendo esa acción. Porque hay un proceso, como bien dices, un proceso cognitivo que está sucediendo en esa persona, que es el que no le está proporcionando las herramientas adecuadas para él poder entonces estar abordando pues el evento de manera sana, digámoslo de esa forma. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo puedo? El ghosting es muy fácil de identificar porque si usted no le respondieron cuando tenían que haberle respondido y no pasó una emergencia, entonces ya, usted lo sabe. Pero no se da lo mismo, como bien dice, con el gaslighting porque es mucho más sutil. Entonces, ¿cómo yo pudiera identificar que lo que a mí me está pasando no es, digamos, como que no estamos de acuerdo en algo, que tenemos puntos de vista diferentes, sino que lo que me están haciendo es este tipo de manipulación? Hay algunos indicadores que yo pueda decir, mira, pero esto está un poco extraño, déjame revisar la dinámica que se está dando en esta relación. Claro, eso es una muy buena pregunta, porque sí es cierto, puede suceder que dos personas no estén de acuerdo sobre algún tópico en específico, pero si tú sientes que constantemente tu verdad está siendo como puesta en juego. En tela de juicio. Exacto. Si constantemente tú sientes que dudan de ti hasta un punto que tú misma empiezas a dudar de ti, si existe mucho tema de inseguridad, de falta de confianza sobre ti misma con este tipo de dinámicas dentro, por ejemplo, de la conversación, ¿qué más? Si constantemente tú te encuentras pidiendo perdón, si constantemente tú te encuentras sintiéndote la responsable o el responsable del conflicto, de lo que está pasando, si constantemente... Yo creo que la pieza clave o como la llave es si constantemente tú sientes que tu verdad no es tu verdad. Si constantemente tú sientes que tú te estás volviendo como loca o loco, que lo que tú dices de repente como que tiene sentido, pero después no tiene sentido, y así sucesivamente. Esa es la llave. Pero también está el tema de la confianza, de la inseguridad, del tema de tú sentirte constantemente o que la otra persona te haga sentir constantemente que tú estás exagerando o que lo que tú estás diciendo, sintiendo, pensando es algo muy pequeñito. También son cosas que están dentro del tema del gaslighting, pero la específica es tú sentir que tú te estás volviendo loco y que tu realidad es una mentira. ¿Tiene fases? ¿Hay fases dentro de una conducta como esa? Mira, más que fase, o sea, no existe una fase 1, 2, 3, no. Es algo progresivo. Puede ser que en inicio no sea tan frecuente, que no sea tan intenso, que sea mucho más sutil, y puede ser que a medida que vaya pasando el tiempo se va haciendo como más frecuente, más intenso, y sí lo que existe es como diferentes formas de hacer gaslighting. Quizás por un lado tenemos la negación de lo que yo te estaba comentando en el ejemplo anterior, de no, tú te lo estoy inventando, yo no te dije eso, etcétera, etcétera. Pero también lo puedo hacer a través de preguntas, de tú estás segura que tú dijiste eso, tú crees que eso es así, de verdad. Pero fíjate que tal cosa y en ese momento tal cosa, entonces ¿qué tú crees? Entonces también puede ser de esa forma. ¿O te está pasando algo? Todo está bien contigo, ¿no? Como te he notado
que estás incoherente en los últimos días. Exactamente. Entonces eso puede hacer de una o de otra forma, a menor o a mayor escala, pero sigue siendo abuso. ¿Es una forma de chantaje o el chantaje es diferente? ¿Es una conducta diferente? Es una forma de manipulación. El chantaje entiendo que es si tú no haces esto, entonces tal cosa. No recibes tal cosa. Exacto, exactamente. Entonces este es un tipo de manipulación súper sutil que impacta bastante en la salud mental de las personas. Una persona que esté sometida de manera constante al gaslighting, ¿cómo le afecta eso a nivel cognitivo? ¿Cómo afecta su forma de ver la vida? ¿Y cómo afecta las relaciones futuras luego de salir de ese proceso? Mira, lo primero que afecta es la relación que la persona tiene consigo mismo, que es la autoestima. La autoestima. La autoestima es el sentido de valor que yo percibo de mí. ¿Qué tanto yo entiendo que yo valgo? Y si dividimos la palabra autoestima, la estima que yo me tengo a mí mismo también. ¿En base a qué? Al sentido de valor que yo me veo, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se ve afectado. ¿Por qué? Porque la persona, como empieza a dudar de sí misma, deja de confiar en sí misma. Y existen muchos niveles de inseguridad dentro de la persona. Entonces, si constantemente desconfío de mí, me siento insegura, ¿qué voy a hacer? Dependo emocionalmente de otras personas, incluyendo la persona que está haciendo el gaslighting, incluida esa persona. Pero aparte de esa persona, también puedo depender de otras. Entonces, así es como se afectan las relaciones futuras. En episodios anteriores habíamos hablado acerca de la dependencia emocional. Exactamente. Y eso no es lo saludable. Si nosotros dependemos de X o Y persona en cierta medida, en ciertos contextos, y habíamos hablado de interdependencia, que eso es lo sano, ya, pero depender porque yo entiendo que mi realidad puede ser una mentira y yo no confío en lo que yo estoy pensando, ya estamos hablando de algo completamente diferente. O sea, si yo te digo, y esto de verdad es rosado, yo lo estoy viendo y sé que es rosado, pero si yo necesito de tu validación, exactamente, pero de verdad la necesito porque no sé si es rosado o es de otro color. Hasta ese punto puede llegar. Entonces, literal, la persona siente que se está volviendo loca y que no sabe qué hacer. Entonces, sí, realmente afecta muchísimo la autoestima, afecta muchísimo cómo yo me relaciono con los demás, porque constantemente voy a depender de su juicio, de lo que siente, de lo que piensa, porque lo que yo pienso, invalidado. E incluso podemos, si constantemente estamos bajo el gaslighting, podemos empezar a hacernos nosotros mismos gaslighting sin darnos cuenta. Eso sí está interesante. ¿Cómo pasa eso? Por ejemplo, que yo lo vea, volvamos con el vaso, con la taza, que yo lo vea rosado y de verdad eso es rosado. ¿Y cómo yo sé que eso es rosado? Eso debe ser de otro color, porque si yo estoy pensando que es rosado, entonces debe ser de otro color. Yo me estoy haciendo gaslighting a mí misma. Claro, que hay una falta de confianza extrema en lo que tú dices, de tu juicio de valor. Exactamente, exactamente. Entonces, vuelvo y repito, es un tipo de abuso que de verdad afecta a la salud mental, como ansiedad, estrés, tensión. Todas esas cosas pueden somatizar a nivel fisiológico, temas gastrointestinales, dolores de cabeza, migraña, etcétera, etcétera. Entonces, si constantemente yo me encuentro bajo todo este tipo de estímulo, pues puede ser que en un futuro más adelante ya no sea simplemente ansiedad como emoción que yo esté presentando. Ya no necesariamente es tristeza como emoción, ya quizás podemos estar presentando otros tipos de temas de salud mental. Entonces, por eso es muy importante poder identificarlo y buscar la ayuda necesaria. Pienso que la solución frente al gaslighting pudiera ser la interdependencia afectiva, pero sé que lo hablamos en un episodio anterior. Sin embargo, me gustaría que las personas que están escuchando este episodio por primera vez pudieran tener eso claro, porque yo veo en la sociedad últimamente dos extremos. Yo veo las personas que son codependientes totalmente y las otras personas que son totalmente independientes, entonces son capaces de sostener una relación
con cierto nivel de responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque ellos entienden que yo soy yo mismo, que yo soy un individuo y lo que importa soy yo, lo que importa son mis metas. Entonces no se da la conexión para tú poder compartir tu vida con otra persona. Entonces creo que estamos un poco confundidos, estamos como divididos en dos bandas. Yo prefiero pensar que la banda del medio es la banda idónea. ¿Tú me pudieras como ayudar a explicar eso para que pudieran las chicas comprenderlo? Claro, mira, primero, antes que nada, del abuso, y esto es algo que me dijo mi terapeuta, del abuso uno no se defiende, uno se va. ¿Ven? Eso es lo primero. Entonces, con tu pregunta de qué es la interdependencia, que es como ese punto medio de los dos extremos que tú me estabas comentando, es como la capacidad de, sí, reconozco que soy autónoma, que yo tengo capacidades para hacer cosas por mí misma, o sea, existe una autonomía, pero también reconozco que hay otras cosas en las que voy a necesitar ayuda y voy a depender de esa ayuda y voy a depender de esa persona que pueda ayudarme en X o Y momento, ¿ya? Entonces, si dependo completamente, existe una relación fusionada. Si soy completamente independiente, no existe relación, o sea, no existe un vínculo, porque hay un tú y un yo sin un nosotros. En la otra hay un tú-yo, o sea, no hay un nosotros tampoco, es como todo fusionado. Y en la interdependencia hay un tú y hay un yo que forman un nosotros, ¿ya? Yo tengo mi individualidad, la otra persona tiene su individualidad y juntos compartimos un vínculo. Y eso es lo sano. Ahora, cuando hablamos de relaciones donde hay abuso, ya el tema de hacer visible los límites, de tener responsabilidad afectiva, todo eso, bueno, sí, puede suceder, pero eso es para protegernos. ¿Y qué tanto nos podemos proteger dentro de una relación donde hay abuso? No. Por eso, en una relación de abuso, no nos defendemos, nos vamos. Y muchas veces, para poder salir de ahí, necesitamos ayuda. Y eso también es válido. Así es. El ghosting, entendería que la solución de eso sería la responsabilidad afectiva, pero claro, ¿qué es la responsabilidad afectiva? ¿Cómo la puedo abordar? Mira, la responsabilidad afectiva es yo hacerme cargo de lo que yo siento y ser coherente con eso que yo siento, con mis acciones. Si yo siento que yo no quiero estar contigo, pues entonces yo me hago cargo de eso y me responsabilizo de eso, porque eso es mío, no es tuyo. ¿Y cómo me responsabilizo? Te lo comunico. Pero ¿qué pasa? Si yo no entiendo lo que siento, si yo no sé lo que a mí me pasa, pues yo no lo puedo comunicar, yo no lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer visible para la otra persona, si ni siquiera lo puedo hacer visible para mí. Entonces, lo primero para nosotros ser responsables afectivamente es conocernos. Conocer lo que sentimos, conocer lo que pensamos, conocer nuestra historia para poder entonces hacerme cargo de eso. Porque si yo no sé, yo no puedo hacer absolutamente nada, ¿ya? No es una justificación el no saber, ¿verdad? Exacto. No es una justificación, pero eso es lo primero que es necesario. Y lo segundo, accionar en base de. Muchas veces existe el miedo, la ansiedad de, bueno, pero si yo lo digo, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar. Lo que venga como consecuencia del acto previo. Claro. Sabes que en estos días yo estaba estudiando pues un tratado y hablaba de unos estudios que se habían realizado, parece que es el estudio más antiguo de psiquiatría en relación a la felicidad que se ha venido realizando en Estados Unidos específicamente, y ellos han venido estudiando ya, esta es la tercera generación que está pues colaborando con el estudio, y ellos explicaban cómo después de analizar todas las posibles cosas que nos pueden hacer felices como seres humanos, más allá de las experiencias de placer, más allá de los bienes que tenemos, más allá inclusive de los méritos profesionales que hayamos podido alcanzar, había algo que era determinante tanto para la longevidad como para la felicidad, y eran las relaciones que se tenían con su entorno, la relación que se tiene con nosotros mismos, la relación que tenemos con nosotros mismos, la relación que tenemos con nuestra pareja, la relación que tenemos con nuestra familia, la relación que tenemos con nuestros amigos y por último la relación que tenemos con la sociedad como consecuencia de las previas relaciones ya antes mencionadas. Entonces, cuando yo leí eso, a mí me llamó mucho la atención porque yo dije,
si los seres humanos logramos hacer conciencia de lo importante que es lo que pasa alrededor de nosotros y dentro de nosotros, la mayor parte de nuestros problemas van a desaparecer. Porque es ahí donde se generan la mayoría de los problemas que tenemos como seres humanos. Entonces, en función de eso, a mí me gustaría, porque yo sé que tú manejas muy bien el tema de las relaciones, que tú nos puedas hacer algunas recomendaciones generales a fin de que podamos tener relaciones más asertivas, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno, ya sea pareja, familia, lo que queramos que esté alrededor de nosotros. Algunas recomendaciones finales para que nuestras chicas puedan, digamos, que esbozar la posibilidad de realmente ser felices y plenas, que es el deseo más inminente que debemos de tener como seres humanos. Claro, claro. Mira, para la relación con nosotros mismos es primordial conocernos. Bien, y conocer no solamente las luces o no solamente las sombras, sino conocer ambas, porque sin luz no hay sombra y sin sombra no hay luz. O sea, eso es algo que viene en conjunto. Entonces, conocer, aceptar las cosas que no puedo cambiar, porque hay cosas que, ¿verdad?, es inherente a nosotros, aceptar esas cosas que no puedo cambiar y poner en práctica de cambio aquellas otras cosas que sí se pueden cambiar, que sí se pueden mejorar. Por un lado, yo, cuando a mí me dicen debilidades, yo como que nunca estoy de acuerdo con ese término y siempre digo oportunidades de mejora, o ¿cómo era? Yo tenía otro nombre, se me olvidó ahora mismo porque me vino eso, oportunidades de mejora, pero debilidad, no, porque debilidad suena como a... algo que tú no puedes cambiar. Ajá, algo que no puedo cambiar, algo que está mal. Algo X, ajá, exactamente. Y no necesariamente es así, ahí hay una oportunidad para crecer, ¿ya? Entonces, no lo veo como algo débil, no lo veo como algo, bueno, resignación, no. Hay una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de cambio, etcétera, etcétera. Sí hay cosas que definitivamente, pues, no podemos cambiarlo del todo y bueno, esas cosas las aceptamos y lo trabajamos para poder aceptarlo. Pero también es muy importante aceptar las fortalezas que nosotros tenemos, que muchas veces es muy fácil ver solamente esas oportunidades de mejora y movernos, ¿verdad?, en eso de yo soy esto, no soy suficiente, etcétera, pero también es muy importante ver aquellas luces que nosotros tenemos. Eso por un lado. Y con el tema de las relaciones con los demás, hay dos cosas fundamentales. Es el tema de establecer nuestros límites, hacerlo visible para el otro y para nosotros mismos también, y la comunicación. ¿Por qué la comunicación como algo aparte a hacer visible mis límites? Porque yo puedo hacer visible mis límites de una forma como difusa, que no quede clara. Por eso la comunicación es muy importante. El lenguaje no verbal puede decir una cosa y yo verbalmente puedo estar diciendo otra y eso no queda claro, aunque la intención es la mejor intención del mundo y es la intención de yo hacer visible mis límites para que la relación funcione. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los límites es que organizan la relación y si hay orden, hay sanidad. Entonces, esas son las dos cosas que yo puedo decir que son primordiales para nosotros poder relacionarnos con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean. ¿Y cómo eso se hace? Bueno, a mí siempre me dicen, no, yo vine porque yo quiero aprender a hacer visibles mis límites. Todo el mundo sabe cómo hacerlo, todo el mundo sabe decir que no, todo el mundo sabe decir adiós, todo el mundo sabe hasta aquí llego, sabe decirlo. Ahora, el tema está en... ¿Cuándo? En cuándo y en cómo abordar lo que viene después. Porque lo que viene después puede ser que yo sienta culpa, puede ser que la otra persona se enoje conmigo, puede ser que surja algún conflicto. Y lo que siempre digo es que hay conflictos que son necesarios para que exista la solución a esos conflictos, a esos problemas. Si constantemente yo me quedo en silencio, me quedo callada, no digo absolutamente nada, pues ese conflicto se queda ahí. Y quizás no es visible dentro del vínculo, pero es visible dentro del vínculo que yo tengo conmigo. El conflicto se queda interno, como un bollo ahí que está todo enredado,
todo revuelto y nada más lo estoy viendo yo y lo estoy sintiendo yo. De hecho, esas son las personas que luego dicen, mira, que se separan de una relación o se van de un trabajo, se van de una casa y luego te dicen, es que yo aguanté mucho, a mí me hicieron esto y esto. Y tú los escuchas y tú dices, pero ¿en qué momento tú dijiste que eso no era bueno para ti? Si tú no dijiste que eso no era bueno para ti, todos entendimos que eso era algo con lo cual tú estabas de acuerdo. Y eso lo he visto muchísimo, es más casual, más usual de lo que parecería. Claro, tomando en cuenta de que hay cosas que, a ver, hay límites que son negociables y hay límites que no podemos negociar. Y eso es como muy subjetivo de cada quien. Por ejemplo, hay cosas que quizás yo puedo negociar y que quizás tú no puedas negociar. Exactamente. Tomando en cuenta de que 100% en las relaciones no todo va a ser color de rosa y no todo va a ser arcoíris, conejitos, primavera, colores lindos, no. También va a haber malestar. Y es importante que dentro de las relaciones podamos tolerar cierta cuota de malestar. Pero cuando eso se vuelve constante y constantemente lo que existe es malestar, pues entonces las relaciones se desnutren en conjunto con los individuos que están dentro de esa relación. Por eso es muy importante el tema de hacer visibles los límites, de comunicarlo, de ser muy claro, de tener la responsabilidad afectiva, tomando en cuenta de que si hay abuso, uno no se defiende, uno se va. Porque muchas veces utilizamos los límites para defendernos. Y eso está muy bien, defendernos está bien, pero no cuando hay abuso. Exacto, pero no cuando hay abuso. Sara, como siempre, más nutrida, encantada de tenerte aquí en sala, así que por muchas otras ocasiones más. Claro que sí, yo feliz de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme y quedo pendiente a la próxima. Claro que sí, así va a ser. Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.